Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión del vídeo, manteniendo el estilo original, pero expandiendo la información y agregando más análisis y ejemplos para alcanzar las 1500 palabras. Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco el regalo devuelto, cuando el amor duele en las series turcas. Hola, hola, mi gente seriéfila, qué gusto enorme tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Si son como yo unos auténticos apasionados de las historias de amor, de esos dramas que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la televisión, entonces déjenme decirles que han llegado al lugar indicado. En el día de hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, el amor que duele, ese amor que se da y se recibe, pero que a veces, a veces regresa, como un regalo devuelto que nos deja con el corazón arrugado. Hoy no solo hablaremos de un romance en específico, sino que exploraremos cómo las series turcas nos han regalado momentos donde el amor se convierte en un torbellino de emociones encontradas. Esos instantes en los que entregamos nuestro corazón, nuestras ilusiones y nuestros sueños, y por una u otra razón, vemos cómo ese regalo, lejos de ser valorado, es rechazado, dañado o simplemente no es correspondido de la manera que esperábamos. Así que preparen sus pañuelos, saquen sus palomitas y acompáñenme en este viaje por las historias de amor que nos han dejado sin aliento. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a dejar su comentario al final, contándome cuáles son sus series turcas de amor y desamor favoritas. Ahora sí, vamos a empezar. Y vamos a comenzar precisamente con el caso que todos tienen en mente cuando escuchan hablar de un regalo devuelto, la relación entre Hande y Kerem, no en la vida real, claro, sino en la que nos enganchó por semanas en la pantalla. No podemos hablar de amores complicados sin mencionar Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos aquí en Latinoamérica. Esta serie de comedia romántica se robó nuestros corazones con la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. ¿Recuerdan? Eda, una florista soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Su relación comienza con un contrato, ella finge ser su prometida a cambio de una beca para terminar sus estudios. Una premisa que ya nos anunciaba drama del bueno. El tema del regalo devuelto aquí se materializa de una manera muy particular. Si bien no hay un objeto físico, la confianza, el amor y el corazón de Eda son el regalo que Serkan recibe y luego, en cierto modo, devuelve o daña. El desarrollo de su amor fue un vaivén constante de encuentros y desencuentros, de promesas rotas y perdones a medias. Y es que en el fondo la dinámica entre Eda y Serkan se basaba en esa lucha constante entre la necesidad de protegerse y la imposibilidad de evitar el amor que sentían el uno por el otro. Su relación, aunque apasionada, sufrió muchísimos reveses. Hubo malentendidos, orgullos heridos, secretos ocultos y, por si fuera poco, un accidente que le hizo perder la memoria a Serkan. Imagínense el golpe emocional para Eda. Ver a Eda luchar por recuperar a su amor, para luego volver a perderlo, fue una verdadera montaña rusa emocional. Cada vez que lograban conectar, una nueva piedra en el camino aparecía para desestabilizar su relación. Su amor fue tan grande como el dolor que se infligieron, a pesar de todo el cariño. Aquí el regalo de amor se convirtió en una carga de la que Eda tuvo que desprenderse, al menos por un tiempo, para protegerse a sí misma. Una joya de drama que nos hizo sufrir y amar a partes iguales. Y es que, ¿quién no se sintió identificado con esa sensación de dar todo por amor y recibir a cambio una decepción? Siguiendo con nuestra exploración de los regalos de amor devueltos, vamos a cambiar un poco de registro y a sumergirnos en el mundo de Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una joya clásica, un drama que nos muestra las consecuencias devastadoras de las pasiones prohibidas y los secretos familiares. La trama gira en torno a Biter, una joven de gran belleza que tras la muerte de su padre, contrae matrimonio con un hombre mayor y adinerado, Adnan Bey. Adnan le ofrece seguridad y estabilidad, algo que Biter ansía después de un pasado doloroso. Sin embargo, la vida de Biter se convierte en una jaula dorada, donde la riqueza y el confort no pueden llenar el vacío de su corazón. El problema es que Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, termina enamorándose de Belul, el sobrino de su esposo. Aquí el regalo devuelto es la lealtad, el amor y el respeto de Biter a su esposo. Adnan le brinda una vida de lujo y seguridad, un amor paternal y una oportunidad para rehacer su vida.
Sin embargo, Biter, cegada por la pasión que siente por Belul, decide tomar un camino peligroso, un camino que la llevará a la destrucción. Su amor por Belul es una obsesión, una llama que consume todo a su paso y que la impulsa a tomar decisiones egoístas y destructivas. Belul, un joven mujeriego e inmaduro, también devuelve el amor de Biter. Si bien se deja llevar por la atracción, al final no está dispuesto a dejar todo por ella. Su cobardía y su falta de compromiso son los que terminan por sellar el destino de Biter. En esta historia vemos un claro ejemplo de cómo un regalo, incluso un voto matrimonial, puede ser devuelto con la más cruel de las traiciones. Esta serie, que marcó un antes y un después en la televisión turca, es un claro ejemplo de que el amor, cuando está mal dirigido, puede ser la peor de las maldiciones. Nos muestra cómo las decisiones impulsadas por la pasión y el egoísmo pueden tener consecuencias trágicas, tanto para uno mismo como para las personas que nos rodean. Y hablando de maldiciones, pero de esas que nos tienen pegados a la pantalla, tenemos que mencionar Kuzgun. Esta serie nos presenta la historia de Kuzgun, un joven que busca venganza por la injusticia que su padre sufrió en el pasado. Su vida ha estado marcada por la pérdida, la traición y el deseo de venganza. Pero, ¿dónde entra el amor en todo esto? Pues el destino, como siempre, se encarga de enredar las cosas y Kuzgun se reencuentra con su amor de la infancia, Dila. Dila, aunque perteneciente al bando enemigo, es la luz en la oscuridad de Kuzgun, el corazón que late con una pasión que no ha podido olvidar. Su amor es un oasis en medio de la tormenta de venganza que consume a Kuzgun. El regalo devuelto aquí es la confianza. Kuzgun le regala su corazón a Dila, un corazón lleno de cicatrices y deseos de venganza. Le abre su alma, le muestra sus vulnerabilidades y le confía sus mayores secretos. Dila, por su parte, lucha entre su lealtad a su familia y su amor por Kuzgun. Esta dualidad la atormenta y la lleva a tomar decisiones que hieren profundamente a Kuzgun. Si bien Dila corresponde ese amor, muchas veces lo devuelve con dudas y desconfianza. Sus acciones, a pesar de sus buenos sentimientos, terminan lastimando a Kuzgun de una manera muy profunda. Es una relación marcada por la inestabilidad, donde el amor y la desconfianza se entrelazan de manera dolorosa. Kuzgun lucha por su justicia, pero también por el amor de Dila, un amor que a menudo se siente como un campo de batalla. Esta serie, cargada de acción, drama y romance, nos muestra que incluso los corazones más rotos pueden volver a amar, aunque el camino esté lleno de espinas. Y es que, a pesar de las heridas del pasado, el amor tiene el poder de resurgir, aunque no siempre de la manera que esperamos. Ahora, vamos a hablar de una serie que nos enseñó que las segundas oportunidades sí existen, aunque vengan con más drama del que podemos manejar, Erkencikus, o pájaro soñador. Aquí conocemos a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y se ve obligada a elegir entre casarse con un pretendiente o conseguir un empleo. Sanem es un espíritu libre que anhela explorar el mundo y seguir sus sueños. Así es como termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo de espíritu libre y con un alma aventurera. Khan representa todo lo que Sanem desea: libertad, pasión y la oportunidad de ser ella misma. El regalo devuelto en Erkencikus es la confianza y la libertad. Khan le entrega a Sanem la oportunidad de descubrir sus talentos, de ser ella misma. La anima a seguir sus sueños, a escribir y a expresarse sin miedo. Pero a medida que su relación avanza, los secretos y los malentendidos amenazan con destruir todo lo que han construido. Khan se siente inseguro por el pasado de Sanem y sus celos lo llevan a cometer errores que hieren profundamente a Sanem. A pesar de que su amor era libre como el viento, Khan devuelve ese regalo con dudas, a veces con celos que lastiman a Sanem, y la hacen dudar de si ese amor vale la pena. Su relación está plagada de altibajos, de momentos dulces y amargos, de risas y lágrimas. Pero al final, su amor prevalece, demostrándonos que incluso después de haber perdido la confianza, siempre hay una oportunidad para volver a volar juntos. Esta serie nos regaló momentos preciosos y un amor que, a pesar de los tropiezos, siempre regresaba a su punto de origen. Nos enseña que el amor verdadero puede superar los errores y los malentendidos, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a perdonar y a luchar por su relación. Y para que vean que no todos los regalos devueltos tienen que ser una tragedia, hablemos de Güneş y Beklerken o Esperando el Sol. Esta serie nos presenta la historia de Zeynep, una joven que se traslada con su madre a Estambul y comienza a asistir a un nuevo colegio, donde conoce a Kerem.
Zeynep es una chica inteligente y sensible que debe adaptarse a un nuevo entorno, mientras que Kerem es el chico popular del colegio, arrogante y egocéntrico. Kerem, un joven popular y arrogante, al principio no le hace la vida fácil a Zeynep. Sus comentarios sarcásticos y su actitud despectiva hacen que Zeynep se sienta fuera de lugar. Aquí el regalo devuelto es la amistad. Zeynep le ofrece a Kerem una amistad genuina y sincera, una amistad que Kerem al principio menosprecia, con comentarios hirientes y actitudes groseras. La presencia de Zeynep en la vida de Kerem lo obliga a salir de su zona de confort y a cuestionar sus propias actitudes. Pero a medida que la historia avanza, Kerem se da cuenta de que la amistad de Zeynep es el mejor regalo que ha recibido y termina correspondiendo a ese sentimiento. Su amistad se transforma en una relación de apoyo y comprensión, donde ambos aprenden a valorarse y a aceptarse tal como son. Aunque al principio no todo es fácil, y hay momentos de conflicto y desacuerdos, ambos personajes aprenden a valorarse, a quererse por quienes son, y a apoyarse incondicionalmente. En esta historia vemos cómo un regalo que al principio se rechaza, puede convertirse en lo más valioso que alguien pueda tener. Una serie que nos recuerda el valor de la amistad y la importancia de saber reconocer los regalos que la vida nos da, incluso cuando vienen envueltos en una apariencia poco atractiva. Y no podemos hablar de regalos de amor devueltos sin mencionar Karasevda o Amor Eterno. Esta serie de género drama romántico nos sumerge en la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica de clase alta. Su amor es prohibido desde el inicio por la oposición de la familia de Nihan y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con ella. Emir es un personaje maquiavélico que hará todo lo posible para separar a Kemal y Nihan y mantener a Nihan bajo su control. Aquí el regalo devuelto es la promesa de un futuro juntos. Kemal le entrega a Nihan su corazón y la promesa de un amor eterno, un amor que trasciende las barreras sociales y las dificultades. Pero las circunstancias los separan y Nihan termina casándose con Emir, obligada por su familia. Nihan, obligada a vivir una vida que no quiere, devuelve la promesa de Kemal con silencio y dolor, haciendo que su amor parezca muerto. Sin embargo, ambos saben que ese sentimiento sigue vivo, que los lazos que los unen son irrompibles. Su amor, a pesar del tiempo y las adversidades, termina convirtiéndose en una lucha contra el destino. Esta serie nos muestra que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la muerte. Un drama con un final desgarrador que seguramente les tocará el corazón. La lucha de Kemal y Nihan por su amor es un claro ejemplo de cómo el amor verdadero puede permanecer vivo incluso en las circunstancias más adversas. Y llegamos al final de nuestro recorrido por estos dramas turcos donde los regalos de amor se devuelven con dolor, con dudas, a veces con desamor y en otras ocasiones, con la esperanza de un nuevo comienzo. Hemos visto amores intensos, pasiones prohibidas, traiciones dolorosas, promesas rotas y también, la magia de las segundas oportunidades. Cada una de estas series nos ha regalado momentos inolvidables, nos ha hecho reír, llorar y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, pero también una fuente de dolor y sufrimiento. Y lo más importante, nos han dejado con una pregunta en el aire: ¿qué pasa cuando el regalo más valioso, nuestro amor, es devuelto? ¿Cómo nos recuperamos del dolor y la decepción de un amor no correspondido? ¿Podemos aprender de nuestras experiencias y volver a amar? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por el mundo de los dramas turcos. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede inspirarnos, pero también lastimarnos. Es una experiencia humana compleja y multifacética, que nos puede llevar a experimentar las emociones más intensas, tanto positivas como negativas. Pero de una cosa podemos estar seguros: las historias de amor siempre serán un tema recurrente en la ficción, y las series turcas son expertas en contarnos estas historias con pasión y drama. Ahora, antes de despedirnos, los invito a que dejen sus comentarios abajo contándome cuáles son sus series turcas favoritas y cuál consideran que tiene la mejor historia de regalo de amor devuelto. Compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus experiencias. Me encanta leerlos. Además, si este vídeo les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más, nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden: el amor es como una serie turca, siempre hay drama, pero al final, vale la pena verlo. Hasta pronto.